Faltan 5 minutos para comenzar streaming en punto.
empresas excepcionales, empresas que tienen un potencial de crecimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este Streaming en Punto con un fideicomiso muy interesante que ya hemos presentado anteriormente. Este ejercicio de Streaming en Punto se trata precisamente de enseñar a los mercados, algunas de las empresas, bueno, a los inversionistas, algunas de las empresas y fideicomisos, en este caso, más interesantes que cotizan en los mercados accionarios de este país. Y bueno, creo que el día de hoy para nada es la excepción. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Gabriel Ramírez, que es nuestro amigo. Fibra Shop, como saben, es un fideicomiso especializado en el arrendamiento de centros comerciales. Al tercer trimestre del 2022 contaba con 16 inmuebles propios y 2 en coinversión en 11 estados de la República Mexicana, principalmente en el Estado de México, Morelos, Jalisco y Guanajuato. La compañía realizó su oferta pública el 21 de junio del 2013, es decir, este año va a cumplir 10 años en bolsa, y a partir de ese momento se convirtió en el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en el arrendamiento de inmuebles comerciales, como ya lo comentamos. Hoy la estrategia de Fibra Shop está dirigida a implementar un innovador concepto que le llaman Centro de Vida, en el que se busca integrar espacios donde los visitantes pasen el mayor tiempo posible en su vida cotidiana y por lo tanto regresen frecuentemente. Para ello se pretende ofrecer arte, cultura, educación y convivencia a la comunidad. De hecho, a mí me tocó conocer recientemente este centro de vida en Jalisco, en Zapopan, que se llama La Perla, y su éxito refleja el atractivo de este nuevo concepto que pretende incorporarse en todos los inmuebles que conforman el portafolio de esta fibra. Y bueno, como ya mencioné, para platicar sobre este concepto, sobre las perspectivas para Fibra Shop y otros temas interesantes, nos acompaña el día de hoy. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Gabriel Ramírez Fernández, CFO de la compañía. Y ahora le doy la palabra a nuestro analista Julio Ortiz para que presente a nuestro invitado. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Creo que va a ser muy interesante escuchar sobre las perspectivas de Fibra Shop. Gracias. Una disculpa. Buenas tardes a todos por acompañarnos. Como mencionó Héctor, hoy tendremos el honor de contar con la participación de Gabriel Ramírez Fernández, quien es actuario por el ITAM, cuenta también con una maestría en finanzas por la misma institución, por la cual obtuvo una mención honorífica y fue acreedor a diferentes reconocimientos. En el aspecto laboral, posee una amplia trayectoria en el sector financiero, ha participado en instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en NAFIN y también en la CONSAR. Actualmente es el director de finanzas de Fibra Shop, cargo que ha desempeñado por casi ya 10 años. Una vez dado esta semblanza, le doy la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Gracias, Julio. Espero que se me escuche bien. Gracias a Punto Casa de Bolsa por la oportunidad de platicar en este foro y muy agradecido en particular con Héctor por la invitación y como no ha sido la única que me han hecho, también doblemente agradecido por ello. Descarga ahora Punto Trader, la mejor herramienta para conocer los mercados. Invierte fácil, invierte seguro. Disponible para Android, iOS y Huawei. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Traigo una pequeña presentación. La idea, digamos, es ir por algunas de las láminas y dejar, si están todos de acuerdo, el mayor tiempo posible pues, para la interacción, para preguntas, para respuestas de lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos
y sobre todo Héctor ya lo comentaba un poco en la introducción, o sea, este nuevo concepto que llamamos centro de vida, en inglés le hemos puesto Urban Art Life Center Experience, digamos, no sé si es la mejor traducción que hemos encontrado, pero digamos, lo que queremos hacer es un lugar donde tú puedas hacer muchas cosas de tu vida cotidiana como si fuera una ciudad dentro de una ciudad, como si tuvieras una experiencia como cuando sales a caminar a la calle de Madero en la Ciudad de México o una calle peatonal en una ciudad europea o estás caminando en una ciudad norteamericana donde hay pues, restaurantes, donde hay entretenimiento, donde hay comercio efectivamente, pero puedes pasear a tu perro, puedes ir con la familia, etc. Es generar una experiencia que yo creo que algo que nos enseñó la pandemia, que digamos nos encerró a todos, pues es que somos seres sociables, ¿no? Y lo que queremos es salir, lo que queremos es tener experiencias, lo que queremos es, digamos, pues disfrutar con los amigos, con la familia, etc. Y si bien esta tendencia Fibra Shop ya la traía, digamos, y en general, digamos, la industria de los centros comerciales en México ya incorporaban conceptos de entretenimiento, reforzamos la hipótesis de generar esa experiencia, como lo platicaba Héctor, una experiencia al ir a la propiedad, a ir al lugar, donde déjenme ponerles un ejemplo muy simple, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han ido a un centro comercial tradicional donde no hay dónde sentarse, porque el concepto era, pues no te sientes porque lo que quiero es que compres, ¿no? Aquí es al revés, yo quiero que vayas, te sientes y si ya estás ahí y estás ahí varias horas, vas a terminar comprando. Entonces un poco es romper ese concepto. Entonces, si quieren voy caminando por las láminas, no sé si me pudieran ayudar con la que sigue, por favor. Esa, perfecto. Es un poco la huella en donde tenemos las propiedades de Fibra Shop. Y antes hablábamos, para los que nos han escuchado en algunas otras ocasiones, hablamos de qué formato era el centro comercial, si era un fashion mall o era un power center. La diferencia era pues uno más anclado con una tienda departamental y otro más anclado con una tienda de autoservicio, un supermercado, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es cuáles de nuestras propiedades ya son centros de vida, cuáles las podemos transformar a centro de vida y cuáles están en esa evaluación de poderlos transformar en esta nueva estrategia que traemos, que también la voy a unir con una estrategia que traemos de fortalecer el balance de la compañía. Entonces, como ahora lo que yo quiero es una experiencia, lo que queremos es que la clientela tenga una experiencia, pues sí puede haber un súper, puede haber un centro, una tienda como Liverpool, puede haber una tienda de Mac, puede haber un Starbucks, puede haber las tiendas que ustedes ya conocen, pero al final del día convivan en una experiencia. Entonces, estamos cambiando un poco nuestra clasificación y ahí les pusimos en términos de metros de construcción, tamaño de la propiedad. Hoy el 26% ya son centros de vida, que es lo que comentaba Héctor de la Perla, que está ahí en lo que era la vieja planta de la Kodak en Guadalajara, obviamente en Zapopan, pero digamos en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos ahorita con 4 proyectos adicionales transformándolos este concepto de centro de vida y el resto del portafolio estamos evaluando cómo hacer esa transformación y una estrategia de ciertos activos que ya no serían estratégicos para la compañía, ¿no? Entonces, básicamente tenemos una presencia en el centro del país con algo en el noreste y algo en el sureste. La que sigue, por favor. Un poco en números, tenemos 18 propiedades, ya todas en operación. Alguna otra vez que hemos platicado eran 17 y una en construcción, pues la Perla ya se inauguró en el 1 de abril, último día de marzo del año pasado, hicimos la inauguración formal, entonces llegamos, todas nuestras propiedades ya están en operación, son cerca de 760,000 metros de área bruta rentable, aunque este concepto de área bruta rentable, cuando hablemos de centro de vida, va a ser un poquito distinto, porque lo que estamos generando son espacios públicos donde la gente pueda ir a pasar el día y después tendrá una experiencia de compra. Entonces, ya no necesariamente la palabra de cuántos metros rentables va a ser la única estadística que estemos comentando, sino qué más cosas aparecen en la propiedad. Términos de ocupación, digamos al tercer Q, en unos días vamos a publicar el cuarto Q. De hecho, la semana que entra, el lunes, hacemos nuestra publicación del cuarto Q.
por temas regulatorios podré hacer algunos comentarios un poco vagos, pero digamos no podré dar cifras exactas, pero hoy tenemos una ocupación de 53.5%. Esa ocupación es un poco más fuerte hacia el cierre del año. Entonces, nosotros previo a la pandemia teníamos básicamente 2 años y medio con una ocupación arriba del 95%. Con la pandemia y el tema, digamos, del cierre de las propiedades, nos fuimos a casi 91 y ahorita ya estamos en 93.5, ¿no? Entonces, tenemos una recuperación muy fuerte. Hoy tenemos unos ingresos trimestrales al tercer Q. Obviamente, el cuarto Q, digamos, siempre es un Q mucho mejor y además ya, digamos, traería la perla consolidada, no nada más reflejada como nuestra participación, sino ya consolidada en nuestro balance. Pero estos 417 millones es el mejor Q en toda la historia de la fibra. Pese a que es un tercer Q, que el tercer Q estacionalmente no es el mejor Q del año, ¿no? Entonces, digamos, ingresos por arriba de prepandemia, con ocupación ligeramente abajo de prepandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que sigue es pura utilidad, digamos. En la medida en que recuperemos ese punto y medio o 2 puntos de ocupación que todavía nos falta recuperar, que pensamos los vamos a recuperar durante este año, es decir, este año pensamos que vamos a terminar por arriba del 95% de ocupación. Entonces, pues esos serían ingresos prácticamente puros porque pues, el gasto ya lo tienes, ¿no? El gasto crece muy marginal. En términos de margen, en esta industria se usa mucho el NOI. A mí me gusta más hablar de margen a EBITDA, es más comparable con otras industrias y ahí tiene, digamos, todos los gastos metidos. El NOI es la utilidad menos ciertos gastos, esa es la definición. La palabra ciertos gastos, pues es lo que cada quien quiera meter, ¿no? Entonces, me gusta más hablar de EBITDA. En EBITDA tenemos un margen a EBITDA muy cercano al 75% y lo hemos mantenido en niveles altos pese a la pandemia, ¿no? O pese a los meses que tuvimos fuertes de pandemia, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí un poco lo que les estamos tratando de mostrar es cómo nos veíamos antes de la pandemia, qué pasó durante los meses más complicados de la pandemia y cómo ha venido esa recuperación. Si vemos la gráfica de arriba a la izquierda, lo que estamos viendo es cuánto bueno, déjenme irme primero a la de abajo, que déjenme explicarlo mejor así. Si ven la de abajo es cuánta gente va al centro comercial o al centro de vida o a la propiedad, como le queramos llamar. Y 100% quiere decir el promedio que yo tenía en el año 2019. Es decir, el año previo a la pandemia, agarro todos los visitantes del año, saco un promedio mensual y a eso le llamo 100%. ¿Qué sucedió en la pandemia? Si ven los meses más complicados del 2020 fueron abril y mayo, pues esa ocupación se fue muy, muy abajo a niveles, pues no cero, porque afortunadamente recordarán que había estos giros esenciales y no esenciales. Nosotros teníamos afortunadamente varios giros denominados esenciales, entonces las propiedades nunca cerraron al 100%, pero la ocupación o la visitante se nos cayó a niveles del 25%. A mí me gusta más usar el de coches que el de personas, porque el de coches lo puedes medir con los boletos del estacionamiento. Entonces, es una estadística mucho más exacta, ¿no? Y fíjense cómo se nos cae ese 25, luego viene este esquema que le llamaron de los semáforos. Recordarán ustedes que, digamos, era amarillo, no sé qué, y pueden entrar ciertas gentes. Nos fuimos recuperando hasta diciembre digamos, del 20, donde llegamos a ocupaciones o visitantes, perdón, cercanos al 80%. Luego vino la segunda ola, nos vuelven a cerrar, pero ya no, o vuelven a meter restricciones, pero ya no se cayó tanto. Y luego viene una fuerte recuperación. Si ven en diciembre del 21, es un mes estacional, estamos arriba del 100%. Luego viene Omicron, recordarán el famoso Omicron, que nos pega un susto a todos en diciembre, enero, pero pasa rápido. Y ahorita estamos en ocupaciones, dependiendo del mes que agarres, pero muy cercanas al 100%. Es decir, los visitantes ya regresaron a las propiedades. Ahora, una pregunta que nos hacen mucho y seguramente lo tienen ahorita en la mente es, oye, van, pero ¿cómo están tus ingresos? La gente va y compra, la gente va y sí gasta. Entonces, ahora sí voy a la de arriba a la izquierda, donde tenemos cuánto vale el ingreso de estacionamiento
que es lo que gano por los boletos de estacionamiento, y las tiendas que me pagan renta variable, por ejemplo, si un restaurante me paga 7% de sus ventas, normalmente le cobro una renta fija, o lo que resulte mayor de 7% de sus ventas. Entonces, lo que estamos metiendo ahí es la renta variable menos la renta fija, es decir, lo que me paga por arriba de la fija, que está en función de sus ventas, ¿no? Entonces, si ven la línea, digamos, azul, que es el estacionamiento, pues nosotros teníamos previo a la pandemia, un ingreso del estacionamiento, ingreso bruto antes de sus gastos, de alrededor de 30 millones. Si ven, se cae a casi cero, ¿no? Por la pandemia, y regresa, y hoy estamos en un nivel de estacionamiento por arriba de lo que cobrábamos antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que la gente está yendo y se está quedando en la propiedad, porque el estacionamiento, tu ingreso va mejorando conforme más horas están en la propiedad. Y en tema de rentas variables no es la excepción. Si ven la línea naranjita, pues teníamos un promedio que estaba alrededor de también cerca de 30 millones de rentas variables, y hoy estamos en casi 40 millones de rentas variables, pese a que el tercer Q no es un Q con mucha estacionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que FibraShop no nada más ya recuperó el ingreso, recuperó el tráfico y recuperó, la gente está yendo a las propiedades. Ahorita voy a platicar un poco esto del centro de vida y cómo este concepto va a potencializar más los números de la fibra, que ya lo estamos viendo en Guadalajara, y ese modelo lo vamos a replicar, como decía, en otras propiedades. Si ven en utilidad, que le llamamos ajustada, ¿por qué le llamamos utilidad ajustada? Porque le quitamos todo lo que son partidas no monetarias. Por ejemplo, si todos los años hacemos el avalúo bajo la norma IFRS de las propiedades, si las propiedades suben de valor, pues registras una utilidad, si bajan de valor, pues registras una pérdida, pero no es flujo, ese lo quitamos de ese indicador de utilidad ajustada. Si, por ejemplo, tenemos, que es nuestro caso, una deuda en UDIs, o si tuviéramos alguna deuda en dólares, pues el desliz del tipo de cambio va a resultados, pero no es flujo, simplemente evaluación que reflejas en el cambio en el valor de la deuda en este caso. Entonces eso lo limpiamos, es lo que los americanos le llaman el FFO, es decir, lo que sí realmente es flujo. Y si ven ahí, todavía no estamos en los niveles prepandemia, y eso lo explica la subida de tasas de interés. Entonces sí nos ha pegado un poco la subida de tasas de interés. Digamos, hoy estamos en tasas de interés, niveles de los 11%, pero ya tenemos niveles prepandemia en la tema operativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la medida en que siga el portafolio creciendo, la perla se consolide, que hoy todavía no está en su potencial, aunque las tasas se quedaran en 11% para siempre, cosa que, digamos, no es un escenario base para nadie. Podemos discutir en cuántos meses baja, si son 12, si son 24, pero nadie está pensando que la inflación se quede donde está para siempre. Entonces, aunque no bajaran las tasas de interés, nosotros estaríamos recuperando por pura inercia hacia el año que entra el FFO que teníamos previo a la pandemia, ¿no? Si a eso le sumamos que bajasen las tasas de interés, pues obviamente tendríamos una utilidad muchísimo mayor durante el 24, ¿no? Digamos, más hacia el segundo semestre del 24. La que sigue, por favor. Aquí lo que estamos haciendo es un poco, pues, cuáles son nuestros locatarios, un poco, pues, las fibras nos parecemos a veces a un banco, ¿no? Un banco lo que hace es prestar dinero y cobrar una tasa de interés. Nosotros prestamos un local y cobramos una renta, ¿no? Entonces, es un negocio parecido. ¿En qué sentido es parecido? Pues que tienes un riesgo de crédito. ¿Y cómo mitigas un riesgo de crédito? Pues lo mitigas con buenos acreditados, en nuestro caso, buenos clientes, buenos locatarios, y que esté diversificado. Es decir, pues no metas todos los huevos en la misma canasta, no dependas de un solo cliente, ¿no? O de un solo rama, o de un solo giro de cliente, o que solo venda ropa, o solo venda comida, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos mostrando es cómo los 30 primeros locatarios pues representan el 63% de nuestra área bruta, lo cual nos da, digamos, una utilidad muy estructurada en nombres muy conocidos por todos, pues como son, pues, Grupo Liverpool, Grupo Carso, Grupo Salinas, también tenemos de locatario a Grupo Salinas, Cinépolis, Soriana, Cinemex,
Grupo Inditex, etcétera, digamos, los que todos conocemos. Pero ninguno de ellos, esto se mueve todos los trimestres por la estacionalidad, pero ninguno representa en ingreso más del 10%, en este caso el 9%, que en este caso fue Inditex, que tuvo un trimestre espectacular el tercer Q, pero normalmente ninguno representa arriba del 6-7% de nuestros ingresos. Quiere decir que estamos bastante diversificados. Y eso es lo que quieres en una fibra. Lo que tú quieres en una fibra es que sea el negocio, si me permiten, de adultos mayores. Yo vivo de mis rentas y lo que quiero es que caiga mi renta y sea constante y sonante y haya pocas sorpresas, ni para arriba ni para abajo, ¿no? Eso es un poco lo que quieres en este negocio, ¿no? Si nos vamos a la que sigue, también nos gusta mucho mostrarla, porque aquí te dice cómo está la composición de sus ingresos y vean cómo se ha recuperado lo que le llamamos rentas base. Esa es la renta fija que le cobro. En México la mayoría de los ingresos viene que tú le cobras X pesos por metro cuadrado. Hay gente que le cobras variable, pero son básicamente los grandes corporativos o los que reportan el bolsa o empresas transnacionales que están acostumbradas a reportarte ventas. Pero vean un poco cómo las rentas a lo largo de entre el 21 y el 22, en el último año, cómo las rentas fijas también se han recuperado. ¿Qué quiere decir eso? Que he recuperado espacios vacíos, pero también quiere decir que he podido hacer el pase de la inflación en las rentas. Todas nuestras rentas están ligadas a la inflación y una preocupación que tenían mucha gente, incluyéndonos nosotros, es si con 2 años de inflaciones cercanas al 8 o arriba del 8, ibas a poder repraciar la renta con la inflación. La respuesta es sí, sí se pudo. Nadie te discutió la renta, inclusive la renovación estamos pudiendo renovar por arriba de la inflación. Por eso ven la línea azul más oscura cómo pues va creciendo a la par de que también crecieron las variables, el estacionamiento y los otros ingresos. Entonces la recuperación no nada más es porque hubo un trimestre bueno y digamos, pues un día vendió mucho los cines porque salió la película de Avatar, por ejemplo, ¿no? Sino también la parte estructural de rentas fijas ha venido creciendo fuertemente. Si nos vamos a la que sigue, que es un poco lo que quería mostrarles de cómo nos hemos recuperado. Aquí en la de la arriba a la izquierda, lo que hicimos fue poner cuál era nuestro promedio de ingresos antes del COVID. Que agarramos el promedio trimestral del 19. Entonces, la fibra tenía un ingreso promedio trimestral de 378 millones. En el tercer Q, 417. Y ese 417 fue más alto que el cuarto Q del 19. Entonces, quiere decir que en ingresos, como les decía, ya nos recuperamos. En EBITDA es la misma historia porque pues, es una proporción de los ingresos. En términos de márgenes, que es la de abajo a la izquierda, como verán, el margen a EBITDA se ha mantenido constante pese a la pandemia. ¿Por qué? Porque pues, hicimos una muy buena disciplina del gasto durante la pandemia, sin descuidar obviamente el mantenimiento o el CAPEX que tiene que hacer las propiedades para que no se deterioren. Donde no nos hemos recuperado, lo que les decía, es en el FFO, o en esta utilidad distribuible que les decía, donde nosotros teníamos un promedio trimestral de 142, no quiere decir que distribuyéramos de dividendos 142, siempre distribuíamos más o menos, un poco menos que eso por trimestre, por una política de pues, tener reserva de CAPEX, lo que se llama el Adjusted FFO, que guardas algo para el mantenimiento mayor, o tienes alguna expansión, o quieres hacer una inversión en crecimiento, no repartes 100% del flujo. Pero teníamos 140 millones y hoy estamos cerca de 110. O sea, sí estamos un poco abajo y eso te lo explica si lo ven en la pandemia se me cae porque se me caen los ingresos. En el cuarto Q del 21 ya nos habíamos recuperado y luego la bajada que viene adelante pues es la subida de tasas de interés por parte del Banco Central que se ha reflejado pues en la curva de tasas y obviamente en el costo de nuestra deuda, ¿no? Entonces sí, de ahí viene también una estrategia de fortalecer el balance, pero la buena noticia es que aunque las tasas se queden ahí, con la propia dinámica de generación de flujo de la perla, que hoy ya está en punto de equilibrio, pero a partir del año que entra, o de este año y del año que entra, va a llegar a su potencial, pues vamos a recuperar claramente las distribuciones o el monto libre para distribuir que teníamos antes de la pandemia, aunque las tasas de interés no bajen. Y yo creo que ese es un mensaje bien, bien relevante. La que sigue, otro tema que hemos venido trabajando desde el año pasado
y lo hemos hecho siempre así, es ir siempre, digamos, de manera anticipada, gestionando nuestros vencimientos de deuda, ¿no? Normalmente, pues una fibra decides una palanca estructural, podemos discutir dependiendo del tipo de fibra y el giro, cuál es ese nivel correcto de palanca o dependiendo el rating crediticio que tengas, cuál es ese nivel correcto de palanca, pero el real estate lo tienes que apalancar para darle al final del día algo de retorno importante, ¿no? Entonces, el año pasado teníamos algunos vencimientos que los resolvimos con un par de operaciones bancarias. Este año tenemos en el 2023 un vencimiento importante de 2.400 millones que en breve anunciaremos que ya está refinanciado, ya estamos, digamos, trabajando con el sindicato de bancos, ya vamos, yo creo que probablemente estemos anunciando que ya quedó refinanciado, digamos, el mes que entra, y tenemos otros dos vencimientos más pequeños, digamos, uno con Nacional Financiera y otro con Scotiabank, el grande lo lidera BBVA. También creemos, estamos muy avanzados con ellos y estaremos anunciándolo marzo, abril, el refinanciamiento de esos pasivos. Entonces, digamos, prácticamente estamos en la fase final de, digamos, pues trabajar con notarios, contrato de crédito, etcétera, pero digamos, tenemos ya las autorizaciones por parte de los comités de crédito. Entonces, digamos, igual que el año pasado teníamos un vencimiento que preocupó a algunos inversionistas, bueno, se logró refinanciar. Y la buena noticia que hemos visto a partir del año pasado es que, por ejemplo, teníamos un vencimiento de un bono que eran 1.400 millones y otros pequeños vencimientos. Salimos con una operación de mercados de 1.800 millones y vamos a salir por temas de la comisión bancaria y trámites y estos temas de roadshows, eso nos comió un poco el tiempo. Entonces, nuestro banco líder, que es BBVA, nos dio una toma en firme de toda la deuda y después lo iba a sindicar. Y salimos con una operación bancaria de 1.800 millones, prepagamos el bono, o sea, digamos, nos salimos un poco de deuda pública y nos fuimos a deuda bancaria, pero la deuda quedó sobresuscrita. Entonces, tuvimos más apetito de los bancos con tickets más grandes. Lo que hicimos fue hacer un acordeón de esa deuda, la llevamos de 1.800 a 2.400 y ese copete prepagó parte de una deuda existente y por eso el siguiente proceso a refinanciar bajó, ¿no? Entonces, hemos visto un mayor apetito de los bancos por tomar deuda de FibroShop. Yo me imagino que les gusta el riesgo, que, digamos, los niveles, digamos, de recuperación del activo les gusta, y entraron 3 bancos con los cuales no trabajábamos, ¿no? Lo puedo decir públicamente porque la regulación de las fibras nos obliga a revelar hasta las tasas a las que nos financiamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entró Bancomext con 800 millones de pesos, un ticket de 800 millones de pesos. Bancomext, ustedes conocen, un banco de desarrollo, nunca le había prestado una fibra y nunca le había prestado una empresa que tuviera que ver con el real estate, ¿no? ¿Qué les gustó? Les gustó el perfil de la deuda, les gustó nuestra estrategia ASG. La banca de desarrollo ha sido pionera en la emisión de bonos verdes. También, por ejemplo, entró Monex, entró Bancoppel, o sea, digamos, vemos un apetito importante en toma de deuda y creemos que, digamos, vamos a poder seguir sin ningún problema con estos vencimientos que vencen en estos días, bueno, vencen este año, pero que en estos días vamos a poder anunciar que están completamente refinanciados. La que sigue, por favor. Entrando un poco a la perla, esta es una, digamos, una parte de la perla donde hay ahí ese jardín que ven en medio y las personas ahí caminando, no es Photoshop, es una foto tomada hace unos días. Es como un parque, ahí hay un geyser que es como hace un remolino, sale para arriba, digamos, es una parte interesante del centro comercial que tiene varias zonas. Tiene, por ejemplo, una calle peatonal que parece como si estuvieran en una calle peatonal de cualquier ciudad del mundo, con bancas, con restaurantes, con árboles. Rescatamos unos árboles que tienen más de 60 años. Entonces hizo toda la excavación, porque todo el estacionamiento es subterráneo, 3 pisos de estacionamiento abajo, pero se rescató todos los árboles en unas como grandes macetas para mantener esos árboles. De hecho, la perla hace unos días nos dieron la certificación H del IFC como un edificio con todas las características de ahorro de agua, ahorro de luz y de materiales sostenibles, ¿no?
Este es el primer centro de vida, como lo platicaba Héctor. Si vamos a la lámina que sigue, por favor, pues es un poco lo que decía Héctor. ¿Cómo le hacemos que la gente vaya? Pues tenemos que darle una experiencia. Antes, ¿cómo se contextualizaba el negocio? Pues yo tengo que tener locatarios para cobrarles renta. Y tengo que tener tiendas ancla que me traigan gente, como podía ser un Liverpool, un Walmart, la marca así que ustedes quieran, ¿no? Y cada metro cuadrado hay que rentarlo para sacarle rentabilidad a cada metro cuadrado. Entonces el concepto innovador es distinto ahora. Nuestro negocio ahora es traer gente. Y si yo traigo gente, si la propiedad y las áreas comunes se vuelven el ancla, con actividades, con cosas que están sucediendo allá adentro, entonces los locatarios quieren estar, y entonces los locatarios venden, y entonces los locatarios te pagan renta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en La Perla tenemos un skate park, tenemos una cancha de básquetbol, tenemos un jardín de perros, donde pues tienes guardería, te entrenan al perro para que es completamente pet friendly toda la propiedad, inclusive dentro de las tiendas, no nada más en las áreas comunes. Entonces, hay arte, antes, por ejemplo, en un centro comercial a lo mejor había pues 10 eventos al año, ¿no? Pues que Navidad, que Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre y algún otro que esté ocurriendo. Hoy en La Perla están sucediendo 700 eventos al año. Hay desde clases de yoga, hay desde clases de baile, hay conciertos, hay un organillero que está tocando el órgano, va un mimo, o sea, una serie de eventos que lo que estás haciendo es que la gente vaya a un parque a pasar el día, ¿no? Como dicen los americanos, spend the day, ¿no? Vamos a pasar el día a un lugar agradable, donde puedo ir con los amigos, donde puedo hacer la tarea, donde me puedo sentar abajo de un árbol a que me dé sombra, y con mi computadora, mi iPad, mi celular, lo que yo quiera. Y efectivamente, si estoy tiempo ahí, pues voy digamos, a consumir al final del día. Si nos pasamos, y además es parte de nuestra estrategia ASG, ¿no? Digamos. Si nos vamos a la siguiente lámina, que ahí están volteados los números. La primera columna es tercer Q y la segunda es 2Q, perdón, hay un error. No está bien, perdón, lo que está mal es lo de abajo, pero bueno. Bueno, lo que les quiero decir con esto es, digamos, La Perla es un centro comercial que tiene de área bruta rentable más de 120,000 metros cuadrados, son de las propiedades en términos de área bruta rentable más grandes del país. Es una propiedad digamos, en construcción, cerca de 350,000 metros cuadrados de construcción, es un edificio definitivamente grande, es una propiedad muy grande. Normalmente una propiedad de este tamaño tardas en estabilizarla 4 años. Y tardas en que esté en punto de equilibrio como 2. ¿Qué es punto de equilibrio? Que sus ingresos paguen su costo operativo y si tiene palanca, paguen su deuda. La fibra se abrió, como les dije, se inauguró el 31 de marzo del 2022, se abrió básicamente el 1 de abril. Al 31 de diciembre, no les puedo dar la cifra, la van a ver la semana que entra, pero al 31 de diciembre La Perla está en números negros. Es decir, en menos o en exactamente 9 meses, digamos, en menos de un año, está en punto de equilibrio. Quiere decir que paga todos sus gastos. ¿Qué es eso? Que a partir del 1 de enero ya, digamos, genera NOI o flujo libre para la compañía. ¿Eso a qué se debe? A este concepto de centro de vida. Y eso se ha dado con 80% de ocupación, pero con tan solo 65% de puertas abiertas. Es decir, digamos, si ahorita yo no comercializara nada más entre enero de este año y junio se termina de abrir el resto de los locatarios, pues ahí viene un ramp up adicional y además que estarán abiertos a partir del año que entra, todo el año abierto, más lo que comercialicemos de aquí a diciembre, que creemos que vamos a estar a final de año en La Perla en una ocupación del 90% y en diciembre con, digamos, 80-85% de puertas abiertas. Por eso les decía que la pura dinámica de La Perla nos va a llevar que una vez estabilizada va a representar alrededor del 35% de nuestro EBITDA previo a la pandemia, que no existía La Perla, digamos. Entonces, eso precisamente sin que se muevan las tasas de interés va a generar pues gran cantidad del flujo libre neto que vamos a tener de crecimiento. Eso es el centro de vida y por eso lo estamos replicando en varios lugares. Por darles otro dato, normalmente en una propiedad promedio del portafolio de FibraShop
que tiene cines, que es bien relevante que tenga cines y restaurantes, el promedio de estancia son 2 horas. En La Perla está haciendo 3 horas y media. Y eso que los restaurantes, que los cines abrieron el 15 de diciembre. O sea, imagínense un poco toda la permanencia que está haciendo que la gente va a pasar el día ahí, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sí, que estamos logrando atraer gente con un tema innovador y eso está generando que los locatarios pues, están teniendo buenas ventas y por ende están yendo, ¿no? Por darles otro dato, fíjense ahí cómo el estacionamiento, nada más en el tercer Q, generó el estacionamiento cerca de poquito arriba de 8 millones de pesos. En el cuarto Q está más alto, pero vamos a poner que créanme que está arriba de 8, ¿no? Toda la fibra generaba, antes de la pandemia, 25 millones de pesos de estacionamiento. Ven el tamaño de generación de flujo que implica que la gente se quede más. Y eso, que en La Perla estamos cobrando 10 pesos la primera hora de estacionamiento, cuando el otro mall, digamos, grande de Guadalajara, que está al otro lado de la ciudad, cobra 20 pesos el estacionamiento. Entonces, imagínense el potencial que tiene de crecimiento este concepto que estamos innovando y por eso lo estamos replicando y creemos que es exitoso, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, un poco, me voy muy rápido, hemos trabajado mucho en el tema ASG, digamos, hemos hecho mucho trabajo tenemos un programa muy fuerte de paneles solares, certificamos ya La Perla. Estos créditos que estamos lanzando ahorita, el de 2.400 y la renovación del sindicato, va a tener KPI sostenibles ligados a reducción en consumos de luz vía paneles solares. Por darles un ejemplo, nuestra meta, que está ya con KPIs específicos, es el 50% de nuestra energía será renovable en aproximadamente 3 años. Entonces tenemos varias metas importantes en el tema ESG, porque al final, y si lo que estamos creando es un centro de vida, pues tenemos que tener la parte ambiental y la parte social pues a tope, ¿no? Es parte de la estrategia que estamos haciendo, ¿no? Yo dejaría, si están de acuerdo, la presentación hasta aquí y estoy abierto, obviamente, pues a las preguntas y comentarios que puedan tener, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Si quieres, damos inicio con las preguntas. ¿Sí me escuchas? Ahora sí. Sí. Bueno, justamente como lo comentaste, con las medidas impuestas a raíz del COVID, pues se da este freno en la movilidad y sobre todo se da un impacto en la ocupación de los locales, ¿no? Básicamente nosotros lo que observamos es que el nivel de la ocupación todavía sigue un poquito rezagado. Entonces queríamos ver y que nos explicaras un poquito a qué factores crees que se debe esta lenta recuperación, sobre todo en la ocupación de los inquilinos. Mira, déjame primero ponerlo un poco en contexto, ¿no? Como les platicaba, nosotros antes de la pandemia, por más de 2 años y medio, tuvimos una ocupación arriba del 95%, ¿no? En esta industria, 95% estás lleno, digamos, es, digamos, un estándar internacional. De hecho, cuando nosotros teníamos 91% de ocupación, 95% de ocupación, si tú agarrabas todo el mercado de centros comerciales por arriba de 10,000 metros cuadrados, o sea, quitando, digamos, los pequeñitos, la media nacional era 91. Es decir, estábamos poco más de 4 puntos arriba que el promedio del mercado. En la pandemia nosotros nos fuimos a 91 saltos, déjame llamarlo así, o sea, por bajito 92, y el mercado se fue a 88. Hoy nosotros estamos en casi 94, 93 y medio, el cuarto Q pues, va a estar un poquito más arriba que el que estamos revelando ahorita, y el mercado sigue en 80, 89, 90. Entonces, digamos, hemos tenido una mayor recuperación que el mercado. Ahora, si nos comparas con nuestros colegas
que revelan información pública del tema comercial, es la fibra que tiene mejor ocupación. O sea, digamos, nos hemos recuperado mucho más rápido que los demás, pero efectivamente tiene razón, nos falta un pedacito. La buena noticia es que hoy estamos viendo una actividad comercial mucho más acelerada que la que hubo los meses pasados, y a pesar de que estoy en promedio 2 puntos abajo de ocupación, mis ingresos están por arriba de la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo suba esos 2 puntitos de ocupación, como decía, pues va a ser, digamos, como dicen los americanos, puro gravy, ¿no? Digamos, o sea, digamos, prácticamente utilidad derechita hasta abajo del balance, ¿no? Entonces, sí hay un reto de subir todavía un poco la ocupación, pero sí estamos viendo que la actividad, está creciendo. De hecho, la Perla se construyó en plena pandemia y hoy está rentada al 80%, 85%, ¿no? Entonces, ¿qué estás viendo? Una gran reacción, y también sucedió un fenómeno bien relevante. Como tú sufriste menos que la competencia, la gente que está en los malls de la competencia, llámale públicos o no públicos, que estén alrededor en tu ciudad, lo que sucede es que ahora se quieren ir al mall más fuerte. Entonces eso te hace que tú solito destruyes más a la competencia y te haces más fuerte tú, ¿no? Y como en FibraShow, la mayoría de los centros comerciales que tenemos o las propiedades que tenemos es la propiedad más importante de su ciudad, te vuelves el dominante, ¿no? Entonces, esta depuración que hubo en el mercado le pega más a una propiedad débil que a una propiedad fuerte. Y ahí viene nuestra estrategia de reciclaje de activos. ¿Cuáles son los que estamos pensando en reciclar? Ya hicimos una primera venta, que fue un mall en Jalapa pequeñito. ¿Lo puedo o no transformar a centro de vida? 2, ¿qué tan puerto resistente es hasta este nuevo entorno de competencia, ¿no? Entonces, digo, no sé si con eso, Julio, te contesté más o menos o no, pero bueno, esa es, digamos, nuestra opinión al respecto, ¿no? No, sí, clarísimo. Y de hecho, aquí nos acaba de llegar una pregunta del público muy en línea. Justamente la duda surge de cuál es el siguiente centro de vida, o sea, ¿a dónde va a estar ubicado? Mira, tenemos ahorita 4 que estamos ya en proceso de transformación de centros de vida. Uno es Puerto Paraíso en Los Cabos, que ahí ya tenía ciertos tintes de ser un mall que está en playa, que tenía terrazas y esto, pero no estaban sucediendo las cosas que queremos que sucedan. Estamos ya trabajando en él. Estamos también transformando uno que tenemos, Galerías Mall Sonora en Hermosillo. Digamos, también, es un poco distinto porque ahí el clima no es como en Guadalajara, tienes que estar más dentro, pero se pueden hacer ciertas actividades y cosas que estamos transformando. Y el otro es Plaza Cibeles en Irapuato. Son los que ahorita estamos, que decía, ahí en proceso de centros de vida, que esos pensamos que van a estar completamente operando como nos gustaría que operara, como hoy opera la Perla, digamos, entre este año y el que entra. Y en este año y el que entra lo que vamos a trabajar es cómo tenemos que hacer todos esos programas, digamos, renders con los arquitectos, qué tendrías que ir adecuando, cómo vas entrenando también a la gente, porque antes un director de un centro comercial, ¿a qué se dedicaba? A rentar, cobrar y limpiar, ¿no? Ahora necesitas un director de orquesta, si me permites la expresión. Necesitas un cuate que esté generando eventos, necesitas un cuate que entienda su mercado, necesitas un cuate que, por ejemplo, digamos, en Guadalajara, pues obviamente hay mariachis, pero tienes que entender qué es lo que le gusta a la sociedad, qué está gustando, qué no, qué tipo de cosas, cómo lo adecuas. Tienes que hacer alianzas con la sociedad. Por ejemplo, en La Perla, quien nos maneja el skate park son los que manejan el equipo olímpico. Entonces tienes que poner reglas, porque nadie se puede apoderar del espacio. Tienes que meter un reglamento, tienes que hacer que alguien lo maneje, algún profesional. Tú no te dedicas a skate park. Y este cuate no le cobramos, pero operamos el lugar y pone un kiosquito que vende patinetas y vende cascos y de eso vive y no le cobro renta. Entonces es un ganar-ganar. Lo mismo pasa con el tema de perros. Entonces no nada más es adecuar lo que tienes que hacer en la propiedad, digamos, en tabiques, por decirlo de alguna manera, sino es crear esas alianzas con la sociedad y que la gente se apodere del espacio público, ¿no? Entonces, eso sí te lleva un tiempo y por eso estamos en ese proceso, pero digamos, los que te comenté son los que están en puerta, ya se está trabajando en ellos y pensamos que, digamos, durante el año que entra estaremos inaugurando, ya llamándoles, ya no Plaza Cibeles, sino va a ser Centro de Vida Cibeles, ¿no? Ya no va a ser Galerías Mall Sonora,
Centro de Vida Galería Sonora, Centro de Vida Sonora, no sé cómo le vamos a poner de nombre ahora, ¿no? Que también el tema de comunicación es relevante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Si quieres, le cedo la palabra a Armando Rodríguez para que te comunique la siguiente pregunta. Gracias, Julio. Bueno, era preguntarte, Gabriel, justamente discutimos en la pandemia sobre la reconfiguración de espacios en donde, en lo particular, platicábamos, bueno, de La Perla, en donde el segmento de alimentos y bebidas, pues ha ganado un terreno muy, muy importante en el área bruta rentable de los portafolios en general, ¿no? Creo que se han agregado, digamos, tiendas ancla que anteriormente, pues, no figuraban como una tienda ancla, ¿no? Déjame, por ejemplo, poner el ejemplo de Alsea. Creo que es algo muy significativo justamente el área bruta rentable que ha ganado en los espacios en general. Entonces, preguntarte aquí el potencial que mencionábamos de llegar al 95% en el corto plazo, ¿tú en qué segmento lo verías creciendo particularmente en las ocupaciones? Mira, tienes razón, todo lo que se llama, que yo le llamo entretenimiento y que parte de la comida al final del día en la cultura del mexicano es un entretenimiento. O sea, nosotros no vamos a comer como los americanos ahí en nuestro escritorio un sándwich. Digo, no digo que un día no lo hagamos, pero nuestra cultura es mucho, el negocio se cierra comiendo, a los amigos nos gusta ir a salir y estar con los amigos, con la familia, y gastamos mucho tiempo en restaurantes, ¿no? Entonces los meto en el tema restaurante. Entonces, ha venido creciendo en México y afortunadamente en México, y por eso, digamos, estos temas que hoy ya nadie habla de e-commerce, porque, digamos, ya la gente entendió que el comercio electrónico tiene su nivel, pero no va a cerrar estas cosas, porque no todo es pedir cosas en línea, también quieres experiencias, también quieres salir, también quieres convivir. Y el e-commerce es un complemento de la tienda física, ¿no? De hecho, si ves todos los retailers hablan del omnicanal, de mi internet, pero mi renta física. Abro tiendas, pero también fortalezco mi canal de e-commerce, ¿no? Entonces, digamos, sí ha venido creciendo, digamos, por ejemplo, en La Perla, toda esta calle peatonal, pues tiene mucha comida, ¿no? Digamos, tiene restaurantes, tiene kioscos que te venden churros, tiene kioscos de café, y el kiosco está enfrente del Starbucks y le compiten, y esa es parte del secreto, que compitan, ¿no? Hay el de helados, hay el de no sé qué, o sea, esa parte que dices es cierta, pero el ejemplo de Alsea es muy bueno. ¿Qué era un Starbucks? Starbucks no es una tienda de cafés. Starbucks te vende una experiencia. Te vende que tú podías sentarte ahí con un internet mejor que el que he tenido el día de hoy yo, por cierto. Se ha vuelto lugares donde la gente hace entrevistas de trabajo, donde la gente en la pandemia ahorita o post-pandemia, el híbrido, va y toma el Zoom al Starbucks porque a lo mejor tiene un buen internet y termina comprando 2 o 3 cafés. Ese es el concepto de centro de vida, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú le das a la persona un lugar y tú te vuelves el ancla con lo que está pasando ahí, dependes un poco menos de los usual suspects, déjame llamarlo así, o sea, tienen que seguir estando porque la gente los quiere, pero entonces tú te vuelves el que genera el tráfico y entonces en vez de tú pedirle que él venga a tu plaza para que te genere tráficos, yo genero mi tráfico y por ende él quiere venir a la plaza, ¿no? Entonces, la respuesta a la que dices es correcto, más entretenimiento, pero también entretenimiento de gratuito, ¿no? Por ejemplo, pusimos unos juegos espectaculares para niños en La Perla, tardaron en llegar por el tema de la pandemia, pero juegos espectaculares y es gratis. El único es que hay un reglamento, hay horarios para que sean niños más chicos, niños más grandes, hay una zona de niños chicos que se tiene que respetar y es una plazoleta muy grande donde está el juego de niños y pues al lado, ¿qué hay? Pues hay un de helados, hay uno de cafés, etc. Digamos, al final ya empiezas a generar el espacio público, ¿no? Como si estuvieras en un parque, ¿no? Entonces, ese es un poco el nuevo modelo que estamos viendo y por eso estamos viendo tanto apetito en ir a una propiedad que tiene esas características y pensamos que al replicarlo en el resto del portafolio va a ser más fácil cerrar ese gap de 2 puntitos más o menos de ocupación que todavía nos falta por cerrar y nosotros creemos que acabando el año vamos a estar por arriba del 95% de ocupación, acabando este año, el 23. Perfecto, Gabriel. Preguntarte sobre el tema financiero, particularmente del apalancamiento, un poco conocer tus perspectivas, Gabriel, de dónde podrían provenir los drivers en los cuales podremos ver una disminución del apalancamiento de la fibra, ¿no? Creo que
Uno de ellos puede ser naturalmente este crecimiento del flujo que seguiría por esta rápida estabilización de la perla y en la estabilización también en las ocupaciones o el crecimiento en muchas de ellas de otros activos importantes que tienen, particularmente, por ejemplo, en Querétaro, ¿no? Y conocer, pues bueno, la parte de reciclaje de activos. ¿Qué están pensando sobre este tema, Gabriel? Mira, ahí tenemos una estrategia que hemos sido un poco vocales en ella, digamos, y algo lo hemos puesto, digamos, inclusive en los reportes trimestrales, esbozando esta estrategia. Digamos, primero nos tenemos que concentrar, digamos, en que teníamos que recuperar los niveles operativos. Ahí vamos, ya están en números de ingreso y eso ya está. Todavía falta algún que otro nivel, digamos, ocupación, etcétera, ¿no? Obviamente nos pegó la subida de tasas, y también ¿por qué nos pegó la subida de tasas? Porque en plena pandemia, nosotros siendo minoritarios en la perla, tuvimos que ser mayoritarios en la perla porque, digamos, el socio se atoró. Entonces implicó diluirlo, que va a ser un gran negocio, pero implicó sacar recursos, y esos recursos fueron con palanca, ¿no? Entonces, si ves nuestro apalancamiento hoy medido como loan to value creció, ¿no? Ahorita van a ver cuando consolidado va a quedar casi igual, poquitín arriba porque consolido la perla, ¿no? Digamos, sube todo el activo y sube toda la deuda, ¿no? Entonces, digamos, en temas de loan to value estamos un poquito arriba de donde estamos pre-pandemia. ¿Eso cómo lo logras? Pues creciendo el valor de los activos o bajando tu deuda, ¿no? Digamos, y ahí traemos una estrategia que anunciamos que íbamos a vender alrededor de 1,000 millones de pesos digamos, en propiedades. Ya vendimos una chiquita, que pagamos deuda, y el resto mayoritariamente se va para pagar deuda y un pedacito para estas inversiones de centros de vida, como habíamos platicado antes, ¿no? Entonces, ahí tienes una disminución donde con ese cash, si baja el activo, pero baja tu deuda, como es 1 a 1, pues tu apalancamiento resultante baja. Y el otro es que baje, digamos, el quizá más relevante, que es deuda veces EBITDA, ¿no? Y ese se resuelve un poco con el primero, pero sobre todo, como tú bien comentas, con una mayor generación de EBITDA, ¿no? Ahora, ahorita se ve un poco más apretado, sí, porque está el nivel de tasas más alto. Por eso hacía yo el ejemplo que dejando las tasas altas, con el puro crecimiento del EBITDA, regresarías a niveles de distribución prepandemia, que eso te llevaría a que tu deuda neta tantas veces evita bajara, ¿no? Digamos. Y eso es bien relevante porque nosotros, uno de los metas que tenemos, nosotros teníamos una calificación por las dos calificadoras que nos hacen el favor de dar el rating. Las dos las teníamos en AA y ahora tenemos una en AA y otra en A. Entonces, una de nuestras metas es volver a regresar al AA, porque también es cierto que para ser más activo en los mercados de deuda bursátil, pues los inversionistas prefieren calificaciones AA que A, ¿no? Digamos, y si lo hemos visto en estos tiempos un poquito más, ¿no? Entonces, sí traemos una estrategia de los activos que vamos a reciclar, que uno ya lo hicimos, el otro está muy avanzado en proceso, es probablemente que en un par de meses, máximo 3, digamos, termina la transacción y haríamos un prepago de nuestra deuda. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias. Le doy la palabra a Julio para nuestra última pregunta y muchas gracias nuevamente, Gabriel. Gracias, Armando. Gracias. Gabriel, pues yo cerraría con la pregunta obligada. Básicamente, ¿cuál es su estrategia o su plan en cuanto a la política de distribuciones? Mira, como ustedes saben, y es una muy buena pregunta, sobre todo, digamos, más para el inversionista de equity, para el inversionista de deuda, aunque tenemos de los dos, entonces a veces es un poco complicado darle gusto a todo mundo, ¿no? Pero digamos, nosotros veníamos distribuyendo, tenemos una política de distribución que hicimos pública de 80 centavos por certificado al año, que estábamos distribuyendo, ese era un piso, estábamos distribuyendo 90 centavos por certificado, ¿no? Vino la pandemia y la verdad es que sí tomamos la decisión de quitar ese piso. Digamos, no sabíamos, lo vimos ahí, el flujo no cayó tanto como lo vieron en las gráficas, pero en ese momento pues no sabíamos el tamaño de la pandemia. De hecho, innovamos y dimos un dividendo en acciones. Fuimos el primer emisor en México, que aunque no estaba prohibido, no se podía. Entonces ahí hubo que picar piedra y lo logramos.
y luego restablecimos el dividendo en efectivo, no a los niveles prepandemia, pero lo restablecimos. Y luego vino el tema de la perla, que sí hubo que diluir al socio y tomar, digamos, la perla con algo más de palanca, y se juntó con la subida de tasas. Entonces tomamos la decisión de primero resolver los temas de la deuda, los refinanciamientos, que primero meterle dinero a la que le faltaba a la perla, porque había que abrirla. La ventaja es que la perla ya abrió y ya es superavitaria, no antes era, pues había que seguirle. Digo, a una plaza nunca le terminas de meter dinero, pero digamos, la parte de construcción, digamos, del edificio como tal, ¿no? Entonces ahí tomamos la decisión de cuidar la caja, también llegó Omicron y estas cosas, entonces esa fue la primera decisión. Y luego tuvimos esta preocupación del mercado de nuestros vencimientos de deuda, ¿no? Entonces, si bien todavía vamos muy bien con los refinanciamientos, todavía no están terminados, entonces como prudencia, el Consejo con el voto de los independientes decidió, aunque tenemos flujo, guardar esa caja, resolver los temas de refinanciamiento y entonces restablecer las distribuciones en efectivo, ¿no? Entonces, nosotros sí las vamos a restablecer en el corto plazo, y la ventaja que tenemos, yo no puedo, digo, nosotros no damos normalmente un guidance como lo hacen a otras empresas, dábamos un piso, pero la idea, digamos, nosotros creemos que con esta dinámica, digamos, hacia el año que entra, digamos, hacia mediados del año que entra, si anualizas la distribución que podríamos estar llegando, estaríamos muy por arriba de la distribución prepandemia. No del piso, sino de la que estábamos dando. Pero ya pateaste tu deuda, resolviste tus temas de balance, demostraste que brincaste, digamos, la parte más complicada de la pandemia, ¿no? Entonces, ese es, digamos, obviamente en cada sesión del comité técnico los consejeros tomarán la decisión, obviamente con la recomendación de la administración, pero bueno, al final del día, digamos, ese es un poco los planes que traemos. Estamos muy cerca de que los temas de deuda, todos los vencimientos estén refinanciados del año pasado y de estamos muy cerca de concluir el primer paquete que anunciamos de reciclaje de activos, la perla ya abrió, entonces digamos, todos esos, si me permites, como nubarrones que teníamos encima, se han venido disipando y entonces creo que podemos restablecer fuertemente el tema de los dividendos en el corto plazo. Muchísimas gracias por tu respuesta, la verdad es que muy claras. Y si quieres le damos la palabra a nuestro director general, Héctor, para que nos dé sus palabras de cierre. Muchas gracias por tu participación, Gabriel. Gracias, Julio. Descarga ahora .trader, la mejor herramienta para conocer los mercados. Invierte fácil, invierte seguro. Disponible para Android, iOS y Huawei. Perdón, otra vez una disculpa por los problemas técnicos, empezando por mi mute. Pero estamos aquí, Gabriel. Muchas gracias, de verdad, una presentación sumamente interesante. Te comenté que a finales del año pasado estuve en La Perla con mi hija, estaba fascinada. Efectivamente, a los niños les encanta, creo que hay muchas cosas que hacer. Efectivamente, creo que es un concepto bastante innovador y sí dan ganas de pasarse un rato ahí, muy agradable. Entiendo que a mi familia también le gusta, mi familia es de Guadalajara, creo que también les gusta mucho pasar el tiempo ahí, entonces creo que le pegaron al concepto. Me gusta esto de que ya vienen 4 centros más de vida, por ahí comentabas el de Los Cabos, creo que eso es muy interesante también. 760,000 metros cuadrados de área bruta rentable, pues es impresionante, sobre todo si tomamos en cuenta el 94% de ocupación, los márgenes, es decir, efectivamente creo que es una historia muy interesante. Yo platicaba con mis analistas recientemente que vimos cómo poco a poco cada uno de los segmentos en la industria de fibras se han ido recuperando en términos de valor y algunas fibras en específico, por ejemplo, hoteleras, han tenido rallies muy interesantes y bueno, sin hablar de las fibras industriales que siguen su rally de una manera brutal. Este segmento, pues básicamente lo domina Fibra Shop, porque no hay fibras especializadas en comercio. Digo, tenemos varias fibras que tienen centros comerciales, pero no están especializadas en comercio como lo es Fibra Shop. Y yo creo que la pregunta que hizo al final Julio es fundamental porque es lo que está
esperando el mercado, en qué momento regresará el dividendo. Y lo que comentas de que la perla ya está en equilibrio, creo que nos abre mucho el panorama, ¿no? Si pensamos en 90 centavos que se estaba pagando antes de la pandemia y consideramos el precio el que está ahora, parece que alrededor de 5.70 pesos por certificado, creo que el dividend yield puede llegar a ser muy, muy interesante. Entonces, vamos a seguir, tú sabes, vamos a seguir de cerca lo que está pasando aquí. Creo que es una historia sumamente interesante. Creo que el mercado también va a seguir muy de cerca el tema de los refinanciamientos de los pasivos, que ya nos comentaste o nos esbozaste. Me llama mucho la atención este tema de los estacionamientos, ¿no? 8 millones de pesos en estacionamientos, es impresionante. Bueno, creo que esto es la perla, ¿verdad? Es solo nada más la perla. Solo la perla, efectivamente. Entonces, bueno, efectivamente creo que es una historia muy interesante. Como sabemos, los mercados se adelantan y en el momento en que el mercado internalice esta historia de éxito, creo que vamos a ver algo muy interesante aquí. Entonces, de verdad, muchas gracias. Una disculpa a la audiencia por los problemas técnicos que tuvimos, pero al final creo que eso no le quita lo interesante de la presentación. Las preguntas y respuestas, como siempre, muy interesantes por parte del público, de los analistas. Gracias, Armando, a Julio y, por supuesto, muchas gracias, Gabriel. Y seguiremos en contacto, por supuesto. Muchas gracias, Héctor, a ti y evidentemente a Punto Casa de Bolsa, que tú bien diriges, a todo tu equipo. Muchísimas gracias y pues, seguimos a la orden y los invito a conocer los centros de vida de FibraShop. Por supuesto. Gracias.